Hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Bulacio, médico psiquiatra. Hice la presentación muy formal, ¿no? ¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Bien? Muy bien, muy bueno, bien. La gente tiene muchos seguidores. A ver si tenemos las redes tuyas. ¿Cómo te siguen? A través del doctor Bulacio, ¿no? Sí, doctor Juan Manuel Bulacio, puede ser en el Facebook, en el Instagram, lo mismo. ¿Cómo la gente se engancha con los distintos temas que proponés? Que son temas, a ver, señores, mira, empiezo por la anécdota para después ir a la entrevista. Acá en una reunión familiar, cenando con mis hijas y demás, uno se da referencia, estamos hablando de la pandemia y demás. Sí, pero pensemos en positivo, porque si no tenemos menos defensas. Fue más o menos la frase que utilizó. Y entonces, ahí te traslado a vos, más allá de la frase y toda la historia, las defensas inmunológicas o el no pensar en positivo hace que bajemos nuestras propias defensas. Bueno, en realidad el tema es parte del gran concepto de estrés. Bien. ¿No? El estrés es el que siempre rescatamos, que es positivo y bueno para la persona en algún grado, porque es necesario para vivir, para todos los seres vivos. O sea, si no hay estrés, no existía el vida. mecanismo de defensa del ataque, etcétera, ¿no es cierto? Exactamente, el estrés tiene que ver con todos los esfuerzos que hacen todos los seres vivos para mantenerse vivos. Bien, perfecto. ¿No? Entonces, una definición, me encantó. Es que esa es importantísima porque sí. se entiende habitualmente, se le da mucha vuelta, a veces no se termina de entender. Todos los esfuerzos de los seres vivos para estar vivos, estrés. Bien. Entonces el problema pasaría a ser el exceso de estrés. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo el estrés actúa para mantenerse vivo? Y el estrés activa una serie de mecanismos fisiológicos, ¿no? Como los famosos sistemas que tuvimos en el colegio, el autónomo, el simpático, el parasimpático, el sistema endocrino. No, pero eso la gente en la televisión dice, bueno... No, pero por ahí le suena. Sí, le suena, simpático obvio. Y parasimpático. Sí, y obvio. Para decir que hay otro, que además de ese, que es el endocrino. Vos decís, bueno, pero el endocrino también es lo mismo, que la gente que... Pero el endocrino, una de los donde termina es en cortisol. Vos decís, cortisol sería el corticoide natural. Bueno, el cortisol actúa tiene que ver con muchísimas funciones físicas, pero su exceso disminuye las defensas. Bien. Entonces, hay un mecanismo biológico que lo explica, eso es lo que quería decir Gustavo. El exceso de estrés. El exceso de estrés por esa vía, o sea, no por algo mágico. Por eso tal vez mi vicio docente se va a querer, aunque sea, explicar una línea. Vicio. No fue vicio. Yo estoy pensando nada más en el televidente que diga, bueno, listo, se acuerdan los nombres, simpático, parasimpático y demás, pero explicaste científicamente. Claro, hay una razón, porque si no a veces uno entiende como que estas cosas como medio mágicos. Si pensás positivo, te va bien, si pensás negativo, te va mal. Bueno, hay explicaciones fisiológicas que sostienen ese tipo de cosas. Obviamente, si pensás mal y ves el mundo más como amenaza, eso te genera más estrés. Y si te genera más estrés, puedes tener exceso de cortisol y desde el exceso de cortisol una baja en las defensas. Bien. Entonces resulta paradojal. Entonces esa parte hay que tener cierto cuidado, ¿no? Con esto de estar bien, de sentirse bien. Por un lado tenemos no al exceso de alcohol, no al exceso de cortisol, léase al exceso de estrés. Exactamente. Bueno, ahí tenemos una buena síntesis. Sí, parece. No al exceso de cortisol. Bien, el estrés. Errores más comunes que cometemos. ¿Y qué hacen bajar estas defensas? Bueno, porque hay, y toda esta definición un poco así apurada, pero toca con el tema del esfuerzo, decíamos, ¿no? Porque a veces uno piensa el esfuerzo, obviamente, pasado tanto tiempo, de tantas restricciones, tan dificultosa que parece la vida en muchos aspectos, uno siente el esfuerzo. Por eso es importante esa definición que hoy te di de estrés como esfuerzo para estar vivos, porque eso es biológicamente natural. Es decir, si bien el exceso daña, la vida necesita de esfuerzos. Entonces la culpa, no nos enojemos tanto con el esfuerzo, ¿no? Uno piensa en generar el bienestar como estar tirado en una playa. Bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo puedes estar tirado en una playa? Eso es un rato, pero es un contraste entre la actividad y el descanso, el esfuerzo y el descanso. Lo que quiero decir es que el estrés, el esfuerzo, tienen mala prensa y parecen en general como muy alejados del concepto de bienestar. Entonces, de alguna manera, un mensaje simple es que uno puede estar bien haciendo esfuerzos. De hecho, cuando uno hace deportes, cuando uno estudia, hay muchas cosas que podrían resultar muy placenteras pese al esfuerzo que implican. Entonces, yo creo que de alguna manera con esto lo que quiero decir es que un cierto cambio de lógica
podría ayudar de manera concreta a la gente a estar mejor, a estar un poquito mejor, digamos, a no desesperar en este tiempo que verdaderamente se ha hecho largo y complejo, ¿no? Te voy a mezclar algo que no es tu profesión, pero sí que es la mía. Vos dijiste a no desesperar. A veces, me voy a incluir ¿para qué? Para que no quedar que uno mira al tercero. ¿Acaso los medios de comunicación no contribuimos a que la gente desespere? Para mí sí. A ver, diciendo que una vacuna que ahora ya todos dicen que es buena, pero era veneno, los medios contribuyeron a que desespere. Discúlpame, lo planteé en la apertura del programa. Hablaron de la vacuna china 3% y confundieron Sinopharm con Sinovac. Entonces, los medios de comunicación no hacen que se articule, o sea, que se incremente esta desesperación con los niveles de estrés y demás. A ver, anécdotas, pero cotidianas, fui al odontólogo a ver qué información tenía. Le digo, mira, Sinopharm no es Sinovac. No soy infectólogo, pero con respecto a Sinopharm había una respuesta inmunológica más alta. Totalmente. Bien. Es decir, los medios, por eso creo que la información tiene que ir acompañada de cierta explicación, porque si no se puede sacar de contexto. Por eso a mí me parece que un mínimo de contexto siempre hay que tener en relación a todos estos temas, ¿no? Es muy típico en los medios de comunicación, no te lo voy a decir yo a vos, que según cómo se recorte la información puede parecer una cosa o puede parecer otra. Y como la persona completa el significado, interactuando entre los medios y lo que le pasa a la gente en la cabeza, completa el significado. Entonces, una información parcial es completada por la persona en función de sus temores o de sus deseos. Contexto, en este momento, como hay tanto temor, enseguida cualquier palabra es tomada fuera de ese contexto para darle un significado a sus temores, para confirmar sus temores, con las vacunas, sea la vacuna rusa, china, la que fuere, con las vacunas y con todo, con las mutaciones de los virus. Pero bueno, vamos, todos los virus cambian desde que existe la historia, los virus van mutando. Por eso las vacunas también se van adaptando. De los medios de comunicación, hacer tanto ruido con las mutaciones, muchachos, es natural que los virus muten. Los virus mutan. Este es un virus respiratorio muy contagioso, no quiero meterme en un terreno que no es el mío, entonces estadísticamente es muy complicado por los sistemas de salud, todo lo demás. Pero a lo que sí voy es a que la información parcial es completada por el individuo. Y en un clima de miedo y de incertidumbre, eso contribuye a ese miedo y a esa incertidumbre. Entonces ahí me parece que habría que hacerse esto que vos decís como realmente un replanteo o que también los medios miren un poco cuánto contribuyen, no con la información, sino con cómo dan la información, obviamente, que es muy distinto, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, es periodística, no es para que revele secretos como profesional, pero a ver, de charlar, yo te diría ni siquiera en la consulta que como médico psiquiatra es reservada, pero a ver, hay dos escenarios que marcan la importancia de este año, que es la vacunación. Hoy mostré estadísticas, cómo se redujo, recientes, el nivel de contagio de los mayores que se vacunaron. Se redujo la tasa. Se tiene que seguir vacunando más. Bueno, y el otro tema es la inflación y demás. Bueno, en los medios de comunicación vemos que meten la grieta permanentemente, las PASO, la suspensión de las PASO. La gente que te habla vos como médico psiquiatra, ¿le interesa la postergación de las PASO? No hubo uno. Bien. Yo atiendo 40, 50 turnos, fácilmente 40, 50 personas por semana. Bien. Ni uno me habló de eso. Señores, si usted quiere hacer una investigación de mercado, pregúntele como yo le pregunté a un profesional, ¿sí? Sin relevar ningún secreto profesional, ni uno. ¿Sí? No, es obvio que los medios imponen muchas veces agenda, ¿no? Es decir, si ese tema creciera y creciera y creciera y creciera y creciera, y probablemente sería dado como ejemplo de algo ya por medio de los pacientes, porque completan su información, ¿no? Sí. Entonces completan. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, fíjate que, y tiran de un lado. O fíjate que, tiran otra. Pero ya, o sea, es como que lo utilizan esa información o las distintas informaciones para reforzar las posturas, para sentirse más fuertes en las posturas. Entonces, si ese tema de acá a unos meses pasa a estar todos los días en los medios, bueno, lo voy a escuchar, no como un problema primario, pero probablemente claro, como un ejemplo. Sí, eso quedó claro. Bueno, sigamos con la respuesta y con la defensa inmunológica, ¿no es cierto? Y las respuestas o los errores más comunes. Bueno, los errores más comunes son, primero, sí, a ver. Esto de los medios. Señores, anoten, a modo de receta acá el doctor Juan Manuel Bulacio, ¿sí? Errores más
comunes. Y uno nos va a tocar a nosotros, dijo el doctor, los medios. Sí, los medios. Los medios pueden tener estas cuestiones que vos decís, por supuesto. Y ahí también está, bueno, ¿qué hace uno? Pero ¿qué los medios? El sobrecargarse de información. Totalmente. Entonces, ¿ahí qué es lo que hace uno? ¿Es malo o bueno? La sobreabundancia no agrega nada. Bien. No agrega nada. Más bien hay gente que parece hasta terminar como extrañamente atraídos por eso. Bien. Y como una justificación. ¿Y qué querés que Extrañamente haga? no, son los programas o sea, los que están de los dos lados de la grieta son los que más miden. Y es que es así, porque ahí es como uno se siente más fuerte al sentirse Bien. identificado Sigamos. con algo. Entonces, primero, la sobreinformación. La sobreinformación. No exponerse, entonces, por lo tanto, excesivamente. Elegir qué es lo que uno mira, no poner lo que uno encuentra. Elegir lo que uno mira. A ver, como médico psiquiatra, mira que la pregunta que debo hacer está vinculada. ¿Por qué mide tanto MasterChef? ¿Será porque la gente busca descomprimir un poco de todo esto? Seguramente debe haber algo de eso donde hay un tema que es como otra cosa. Eso sería saludable de alguna manera. Bien, ¿no? sigamos. ¿El tercero? Bueno, el tercero es elegir los estímulos. Después, la manera de interpretar el estímulo, si es de amenaza o a veces si es desafío. Bien. Y si el esfuerzo, o sea, cambiar el significado. Bien. Lo que es amenaza hay que transformarlo. Hay que poner el control en uno mismo. De qué miro, de cómo lo entiendo, de qué hago con eso, de cómo busco momentos de distracción, de cómo busco momentos positivos. O sea, soy yo el que tengo que tratar de ser todo lo posible dueño de mi vida y dueño de mis decisiones. No quedar en manos de lo que ocurra, sea como uno lo quiera entender, ¿no? Clarísimo. Bueno, un consejo, una frase final, cortita como cierre. Valorar lo que se tiene. Sí. Valorar la posibilidad de esforzarse, no renegar de ese esfuerzo y tratar de entender que el esfuerzo puede ir acompañado de bienestar. Bien. Señores, el doctor, con este cierre, con el doctor Juan Manuel Bulacio acá en Proyecto Feral y nos despedimos hasta la semana que viene.